José Luis, encantado otra vez de recibirte aquí. Un placer en conversar Reto Siglo contigo. XXI. Bueno, sería interesante conversar un poco de... Estamos a pocos días ya de la elección. ¿Qué se le espera al nuevo gobierno? Serían las acciones que tendría que tomar? Lógicamente hay que dar mucha confianza al sector empresarial y que se va a mantener la parte institucional del país, que se va a fortalecer. La parte educativa es muy importante para la inversión. El sector productivo siempre está preocupado por la parte educativa. El manejo fiscal, que haya cierta estabilidad en la parte, sobre todo que haya una mejora fiscal, que como este año pasado se sintió, y eso le dio confianza al Fondo Monetario para desembolsar, creo que son $280 millones. El tipo de cambio es un reto, ¿verdad? Y la inflación es otro reto. Así A ver, es. José. Así es. Yo para empezar plantearía un tema interesante. El próximo gobierno se va a encontrar una coyuntura macroeconómica con un poco más de grados de libertad que los que han enfrentado no solo el gobierno Carlos Alvarado, sino varias administraciones hacia atrás, ¿verdad? Yo creo que hay dos elementos clave que son importantes resaltar, que dan un poco más de espacio y tal vez de tranquilidad para poder pensar políticas públicas más estructurales, como las que estás mencionando, más de largo plazo. Uno es lo que estabas hablando de la mejora fiscal. La mejora fiscal que se empezó a cosechar el año pasado es producto en gran medida de la reforma de diciembre de 2018, la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que afortunadamente dio frutos, y eso plantea incluso un escenario en donde las finanzas públicas podrían mantenerse, si la regla fiscal se mantiene, se aplica estrictamente, podrían seguir mejorando incluso lentamente en los próximos años. Eso da un respiro importante en términos de la situación de las finanzas gubernamentales. Y la otra cosa que es interesante como punto de partida es que a pesar del brutal shock que significó la pandemia, ¿verdad?, los niveles de actividad económica en general, los promedios, se han recuperado, ¿verdad? Entonces ahí hay dos elementos en donde la nueva administración, creo yo, que va a tener un poquito más de espacio para poder pensar en los temas estructurales. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con crecimiento de mediano plazo, atracción de inversiones, los temas que tienen que ver, por ejemplo, con distribución, inclusión de sectores de la sociedad, digamos, que se han quedado un tanto atrás. Parte de los problemas políticos que estamos evidenciando en los últimos años, vinculados con ese descontento y esa indignación de ciertos grupos sociales, ¿no?, que se manifiestan en los procesos electorales en forma de populismo o de discursos a veces de esa naturaleza, que buscan pescar justamente en esa indignación, están asociados quizás porque las políticas públicas de largo plazo tuvimos que dejarlas de lado en la parte de inclusión y desarrollo social por la urgencia en la parte fiscal. Entonces ahí hay una gran diferencia. En el corto plazo, digamos ya en lo que es política macro más específica, lo que estabas mencionando, yo creo que hay un reto en estabilidad que nos viene de afuera, que para la nueva administración va a ser fundamental. Y es que después de habernos acostumbrado casi 6 años de no tener inflación, otra vez vamos a tener inflaciones un poco más altas. Nosotros estimamos en FCS una inflación cercana al 5 o 6% este año, pero ya eso plantea retos desde el punto de vista del manejo monetario, en el sentido de una política más restrictiva, tasas de interés que empiezan a presionarse al alza justamente para contener la presión inflacionaria, que es algo distinto y que sin duda va a retar a la nueva administración. Y que va a afectar a 500,000 familias que están endeudadas en dólares. Sí, por supuesto, porque vamos a ver, va a afectar a muchos más que eso, digamos. Las tasas de interés más altas van a afectar a los deudores del sistema financiero, familias y empresas. Toda la política monetaria restrictiva justamente tiene un sesgo recesivo, es decir, el Banco Central al subir la tasa de interés quiere que gastemos menos, y al procurar que gastemos menos para contener la inflación, pues desacelera la economía. Entonces eso va a significar también algunos puntos de crecimiento, yo diría que décimas de punto porcentual de crecimiento menor. Y el otro tema importante es básicamente también que la inflación, cuando se refleja en las tasas de interés nominales, también en alguna medida se come parte de la mejora fiscal que logramos en los últimos 2 años, ¿no?, en el sentido de que va a ser un poco más pesada la carga de intereses para el gobierno, a pesar de que la situación en las finanzas públicas haya mejorado en los últimos meses. Sí, porque, los ingresos son en colones. Así es.
Bueno, pero también los precios van a subir, entonces eso es pero hay una contracción digamos, del circulante para poder mejorar un poco, que no se vaya de la mano la inflación. ¿Verdad? Y hay un reto fiscal interesante que quizás no hemos tenido presente en los últimos meses. La regla fiscal que se aprobó en diciembre del 2018 es una regla bien estricta, ¿verdad? En particular cuando se sobrepasa cierto nivel de deuda PIB, como en el que estamos actualmente. Por ejemplo, la regla fiscal actualmente establece un límite de crecimiento nominal muy bajo para el gasto público total, que va a ser inferior al 2% con una inflación de más de 5%. Ahí hay un reto de gestión presupuestaria importante y hay un reto político enorme para la nueva administración, que es el siguiente. También por la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, los salarios en el sector público van a estar congelados al menos 4 o 5 años más. Y con una inflación de 5 o 6 se va a comer. Exactamente. Y eso va a ser un germen probablemente para que haya protestas, digamos, de los trabajadores, de los sindicatos, y eso va a agregar un poco de tensión. Aunque se ha avanzado mucho, digamos, creo yo, en estabilizar la economía y sobre todo recuperar los niveles de actividad después de la pandemia, pues obviamente la nueva administración tiene esos retos coyunturales y tiene todos los retos estructurales que venían por atrás. Delante, sí. Ajá, ¿no? Porque yo no veo cambios estructurales fuertes a corto plazo, ¿eh? O sea, y cómo se habla mucho de controlar inmediatamente el costo de la vida, o sea, cómo bajar el precio de los combustibles. El impuesto lo pueden congelar, pero el impuesto es una parte pequeña del valor del precio de venta de los combustibles, ¿verdad? Sí. No pareciera que lo puede estar fluctuando entre 100 o puede bajar un poquito, pero no veo yo el barril de petróleo bajando a los precios que teníamos en el 2019 ni en el 2021 tampoco. Sí, ahí hay retos muy importantes, porque es el petróleo más otras materias primas industriales y los alimentos, que es la otra cosa también que a veces se nos olvida. En particular en los últimos 12 meses y en las últimas semanas, producto de la crisis, trigo, maíz, soya, todo eso aumenta los precios de los alimentos y afecta también el poder de compra de los hogares más pequeños, más pobres, más vulnerables. Ahí el tema es el siguiente: contra esa ola que viene de afuera, la política económica local tiene muy poco espacio para actuar, ¿no? Entonces ahí lo recomendable es, creo yo, en primer lugar, que la economía se ajuste. Es decir, va a ser necesario quizás un poco de depreciación de la moneda para que sintamos que las importaciones son más costosas y eso permita que la economía se ajuste y no nos convirtamos en un tren que se va a estrellar contra una pared a toda velocidad, sino que se frene un poquitito antes de ese choque. Y lo que quedaría en teoría sería aprovechar quizás algunos espacios fiscales para ciertos tipos de subsidios, en mi opinión, muy focalizados a los hogares más vulnerables, que son los que consumen más transporte, más alimentos, algo un poco más focalizado, más quirúrgico a ciertos hogares. Pero pensar, por ejemplo, en fijar precios sería una locura desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico, y luchar contra esta oleada que nos viene de afuera de presión de precios y de inflación es algo que es muy difícil para una economía tan pequeña como la costarricense. Y también tenemos que manejar cierta competitividad, porque el turismo depende mucho de que los costos internos sean relativamente estables y que no nos volvamos un país muy caro, ¿verdad? Porque si no manejas el tipo de cambio y la inflación interna comienza a subir, vas a ser más caro de lo que es actualmente. Sí. ¿No? De hecho, así es, digamos, y eso es una cosa interesante. Todos nos asustamos cuando vemos el tipo de cambio subir, y eso es entendible, pues porque sabemos que tiene un impacto sobre la inflación y que tiene impacto, por ejemplo, para las familias o las empresas que se endeudan en moneda extranjera. Pero también debemos pensar por qué es que sube y las ventajas de que suba también. Cuando una economía enfrenta un golpe que viene de afuera, como el que estamos enfrentando actualmente, el tipo de cambio aumentando permite mejorar la competitividad de los sectores exportadores, por ejemplo. Eso hace que compensemos parte de la mayor factura de petróleo
por la mayor factura de importaciones, por el aumento en precios de materias primas, lo compensemos con más turismo, más exportaciones. Y la otra cosa interesante que provoca la depreciación, que a veces la gente no se le olvida ese componente, es que cuando el tipo de cambio sube, ¿verdad?, los precios de los bienes importados se encarecen, ¿verdad? Entonces se contrae la demanda de esos bienes y le crea cierto espacio a la industria local para competir, a las empresas que compiten con importaciones para competir, y eso es también un mecanismo de ajuste. Ahí el tema es la volatilidad, ¿no? Lo ideal sería que la moneda se deprecie razonablemente, pero ojalá sin volatilidad, es decir, sin nerviosismo, como para que nos meta una preocupación más a ese proceso que ya está. Sí, que vaya siendo un ajuste lento. Y bien administrado. Que digamos. Así ha sido, digamos, si uno ve el mercado cambiario costarricense en las últimas, más yo te diría, en los últimos 24 meses, lo que uno ve es una tendencia a la depreciación continua provocada primero por la caída de los ingresos de turismo en el 2020 y provocada en el último año por el aumento en las importaciones. Pero uno no siente un mercado cambiario nervioso, como por ejemplo se sintió en el 2018, cuando estuvimos a punto, el gobierno estuvo a punto de incumplir, por ejemplo, con pagos de deuda. El aumento que estamos viendo en el tipo de cambios de otra naturaleza es un shock externo, ¿verdad? Y afortunadamente el ajuste ha sido fuerte, pero el mercado cambiario no muestra señales de estar excesivamente volátil o excesivamente nervioso, entre comillas. Pues la rentabilidad para los fondos va a ser complicada, fondos de pensiones y fondos de inversiones que estaban bueno, si están en dólares no es problema, pero si están en colones van a tener que hacer... Es que hay una mezcla de factores muy interesante en eso que estás mencionando, porque vamos a ver, por una parte, los fondos de pensiones que invirtieron fuera han estado literalmente teniendo pérdidas muy grandes, que son pérdidas de papel, digamos, son pérdidas de valoración. Que hay que esperar. Que hay que esperar exactamente, que son producto, por ejemplo, de la caída en las bolsas de valores externas. Pero al mismo tiempo el aumento en el tipo de cambio les mejora un poquitito, les compensa un poquitito la rentabilidad. Otro fenómeno interesante es el siguiente: los fondos de pensiones en colones han estado mostrando grandes ganancias de valoración por la baja en tasas de interés que hemos visto a lo largo de los últimos 2 años. Cuando las tasas empiecen a subir, ahí vienen las pérdidas. Vamos a empezar a ver pérdidas. Ahí lo que yo creo que hay que hacer es esperar, sí, porque vamos a ver, los fondos de pensiones no son inversiones de corto plazo. Son de largo plazo. Son de largo plazo. Entonces ahí ahí lo que hay que pensar es en el largo plazo y no sobre reaccionar, ¿verdad? Si uno empieza a sacar los fondos o a materializar las pérdidas, puede al final de cuentas... no es el momento. No es el momento, exactamente. No hay que estar nervioso. No. Y lo que sí me parece muy importante es ser muy ordenados. Cualquier cambio, este gobierno nuevo, ya tenemos a pocos días, tiene que dar muestras de austeridad y de ordenamiento y de cumplir con los compromisos. Tenemos vencimientos importantes en este año, ¿verdad? De deuda externa o de obligaciones también en dólares internas, con bonos que se vencen. Creo que son casi 3.000 millones de dólares. Y los años siguientes también, de 3, 4, o sea, en total son como, en los 4 años van a ser como 4 por como 15.000. Sí, efectivamente, yo creo que la confianza es fundamental, ¿no? Y eso pasa, bueno, en el ámbito fiscal, ojalá por mantener el camino de ajuste fiscal que se empezó en diciembre del 2018, ¿no? Y obviamente cumplir con las obligaciones financieras. Y creo la otra cosa importante hemos estado sujetos a una campaña muy llena de tensiones políticas, sí, con mucho discurso, digamos, antisistema en algunos casos, y quizás apelando un poco a esa indignación que algunos sectores de la población con razón tienen, ¿verdad? Yo creo que también hay que pensar un poco, ya una vez que se llega al poder, que con lo que se va a tener que trabajar es con esa institucionalidad, y que hay que fortalecerla, no debilitarla, porque la verdad es que vemos en la región, desgraciadamente, y quizás El Salvador es el caso más patético y triste, digamos, en América Central, en el sentido de lo que sucede, por ejemplo, cuando pues, el populismo, digamos, empieza a minar las instituciones y no ofrece, al final de cuentas, soluciones que sean No, y las instituciones realistas. tienen, eso sí, lógicamente, que mejorar la productividad. O sea, Sí. Eso es un hecho, ¿verdad? O sea, no. Y hay que hacer una reingeniería, digamos, de
de esta cantidad de instituciones que tenemos, porque lo importante son los resultados, o sea, no es cuánto invierto, sino cuántos son los resultados. Bueno, ese es justamente un gran tema, digamos. La medición. Aquí lo importante es que las políticas públicas funcionen. Y para que funcionen, uno tiene que tener en primer lugar recursos y financiación que sea sana. Por eso se requieren finanzas públicas sanas, no porque sean un bien, no porque sean un objetivo en sí mismos, sino porque uno necesita financiar políticas públicas que van desde las productivas hasta las sociales de una manera que sea sostenible en el tiempo, que es a veces el error de la izquierda más utópica, ¿verdad? Y por otra parte también la derecha más utópica, por decirlo de alguna manera, piensa que es posible vivir sin políticas públicas, no. Y eso es también una cuestión que es irreal, ¿verdad? Tanto Estado como sea necesario. Sí, y sobre todo hay que entender que las políticas públicas van en la dirección de atender demandas de la sociedad, ¿no? Y como estás mencionando, hay que atender esas demandas de manera eficiente y efectiva, ¿no? Y por eso, digamos, ninguno de esos dos extremos me parece a mí que tiene mucho sentido. Bueno, muchas gracias de nuevo. Ahora será post-elección. Claro que sí, ¿no? Y siempre un placer conversar con vos. Gracias.